Las enseñanzas de Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la teosofía, revelaron una verdad inquietante que la ciencia moderna comienza a confirmar. No todos los seres con apariencia humana poseen una conciencia interior real. Blavatsky los llamó cascarones humanos, entidades que carecen de esa chispa divina que transforma la materia en conciencia. Caminan, hablan y sonríen, pero carecen de experiencia subjetiva interna. Lo más perturbador de esta revelación es que tú ya los has visto. Has conversado con ellos, has compartido momentos, pero algo en su mirada, algo sutil, te ha hecho sentir ese vacío inexplicable. La filosofía contemporánea, desde David Chalmers hasta los estudios sobre zombies filosóficos, ha comenzado a rozar lo que Blavatsky advirtió hace más de un siglo. La conciencia no es universal. Imagina por un momento la posibilidad de que muchos seres humanos carezcan de vida interior, que actúen como autómatas perfectamente programados, respondiendo al entorno sin experimentar nada realmente. El zombi filosófico es aquel que se comporta exactamente como un ser humano normal, pero sin experiencia subjetiva alguna. Desde fuera, resulta indistinguible de ti o de mí. Esos seres hablan, responden e incluso expresan emociones que parecen genuinas. Sin embargo, en su interior existe solo un vacío, un eco sin fuente, una respuesta sin conciencia. ¿Y si gran parte de quienes te rodean fueran así? Personas que saludan cortésmente, siguen las reglas sociales y reaccionan ante estímulos, pero que no experimentan la realidad como tú. Son entes movidos por hábitos e impulsos condicionados, incapaces de reflexión profunda. Su vida interior es un desierto donde no florece pensamiento original alguno, solo imitación. Seguramente has sentido esa incomodidad inexplicable ante ciertas personas, esa mirada vacía, ese gesto rígido, esa forma mecánica de repetir ideas prestadas como si leyeran un guión invisible. Blavatsky sostuvo que en épocas de decadencia espiritual, el mundo se llenaría de estas formas sin alma, autómatas biológicos que sostienen la ilusión de un mundo rebosante de conciencia. La neurociencia moderna comienza a confirmar lo que la teosofía ya sabía, que no todos los seres humanos operan en el mismo plano de conciencia, que algunos existen solo para reaccionar. Los estudios muestran que hasta el 95% de nuestras decisiones diarias no son conscientes sino automáticas. Son respuestas preprogramadas que surgen de condicionamientos sociales y hábitos arraigados. Lo que llamamos elección libre frecuentemente es una ilusión. Tu cerebro ya ha decidido antes de que puedas formular la pregunta. Una reacción aprendida toma el control sin que lo notes. Y si este automatismo afecta incluso a quienes pueden reflexionar sobre ello, ¿qué ocurre con aquellos que nunca cuestionan, que absorben creencias como alimento insípido servido por voces de autoridad? ¿Has notado cómo algunos nunca dudan de sus convicciones, las han absorbido del entorno, y cuando las confrontas con ideas diferentes, sus ojos se nublan como si algo en su interior se desconectara? Responden con frases enlatadas, como si hubieran sido entrenados para repetir líneas, no para generar pensamiento original. Son los sin alma que Blavatsky describió, formas humanas sin chispa divina. ¿Recuerda cuántas veces te has encontrado en conversaciones donde sentías ser el único que pensaba realmente, mientras los demás repetían frases hechas, defendiendo ideas que jamás cuestionaron? La pregunta perturbadora surge: ¿cuántos de ellos están verdaderamente despiertos? ¿Cuántos poseen un yo interior real, una conciencia que observa, cuestiona y experimenta el mundo subjetivamente? Blavatsky llamó elementarios a estas formas humanas que, aunque nacen con potencial divino, lo pierden por inercia espiritual, por no cultivar la chispa interna que los diferencia de simples máquinas biológicas. El mundo moderno, estructurado como una gran maquinaria de eficiencia, no solo tolera esta condición, sino que la promueve activamente, recompensando la obediencia y castigando el pensamiento independiente. La sociedad está diseñada para premiar al conformista y marginar al pensador original. Se recompensa la previsibilidad con aceptación social y se castiga la disidencia con aislamiento y burla.
Así es como gran parte de la humanidad se ha convertido en una colección de cuerpos con mirada vacía, repitiendo rutinas, defendiendo ideas que no comprenden, reaccionando en lugar de decidir conscientemente. Funcionan como NPCs, personajes no jugadores, en un videojuego cósmico. No es una metáfora poética, sino una condición espiritual real, una ausencia de alma, un vacío de conciencia auténtica. Si estas palabras resuenan en ti como una verdad que siempre has intuido pero nunca has podido nombrar, entonces ya lo sabes. Tú no eres uno de ellos. Pero este descubrimiento es solo el primer paso. Si los sin alma caminan entre nosotros, si la mayoría no piensa realmente, ¿qué harás tú con esa conciencia despierta? La posibilidad de que existan personas que nos miran a los ojos, ríen y lloran como nosotros, pero carecen de experiencia consciente real, no es nueva en la filosofía. David Chalmers acuñó el término zombies filosóficos, entidades biológicas que se comportan exactamente igual que humanos conscientes pero carecen por completo de experiencia subjetiva interna. Elena Blavatsky lo explicó sin eufemismos. Estas personas existen y han existido siempre. Son formas humanas sin chispa espiritual, cuerpos donde lo divino no se encarna o se ha retirado. Parecen humanos pero no lo son en sentido profundo. Hablan pero no piensan. Se ríen, lloran y expresan emociones, pero en su interior no hay nadie experimentando nada realmente. ¿Cómo podrías identificarlos? Ese es el verdadero problema. No existe forma de medir directamente la experiencia subjetiva. La conciencia es fundamentalmente invisible e inaccesible desde fuera. Este enigma constituye lo que los filósofos llaman el problema difícil de la conciencia. ¿Cómo sabemos que otros realmente sienten? ¿Y si solo están imitando la conciencia desde un vacío interior? ¿Has sentido esto antes? Recuerda esas conversaciones donde intentabas hablar de algo profundo y existencial, pero al otro lado solo encontrabas un rostro inexpresivo, una mirada apagada, respuestas superficiales. ¿No te has preguntado por qué ciertas personas jamás reflexionan sobre sus creencias, nunca examinan sus motivos, nunca se cuestionan? ¿Por qué repiten ideas como si fueran ecos sin fuente? No es que les falte inteligencia, les falta algo mucho más esencial: la capacidad de introspección, la conciencia reflexiva, la chispa divina que diferencia al ser del mero existir. La neurociencia moderna está confirmando lo que los místicos sabían. Experimentos con pacientes de cerebro dividido revelan una verdad inquietante. Nuestra identidad unificada es frágil y quizás ilusoria. Cuando los hemisferios cerebrales son quirúrgicamente separados, pueden operar con autonomía, como si dentro de un solo cuerpo coexistieran dos mentes independientes, dos conciencias fragmentadas. Si el simple acto de seccionar el cerebro puede dividir la mente, ¿qué garantiza que todos los que te rodean poseen una conciencia integrada, una identidad unificada, un alma coherente? Lo que la ciencia contemporánea descubre tímidamente, Blavatsky lo proclamó con claridad hace más de un siglo. La conciencia humana no es universal ni constante, ni está garantizada en todos. La autoconciencia no es un regalo automático que acompaña al cuerpo humano. Es una chispa que debe cultivarse activamente, o puede perderse en la inercia del automatismo cotidiano. Recientes estudios neurológicos muestran que una proporción significativa de la población carece completamente de diálogo interno. No experimentan un flujo constante de pensamientos ni una voz interior. Para muchos, la mente no es un espacio de reflexión, sino una sala vacía donde entran estímulos y salen reacciones automáticas, sin procesamiento consciente intermedio, sin deliberación real. No piensan, no reflexionan, no recuerdan por qué hacen lo que hacen, solo responden al entorno como máquinas biológicas programadas para simular humanidad, sin experimentarla subjetivamente. Esto confirma exactamente lo que Blavatsky enseñó. Hay formas humanas sin alma, entidades biológicas carentes del principio espiritual, incapaces de desarrollar verdadera autoconciencia. Son residuos de la evolución espiritual, formas que caminan entre nosotros con apariencia humana, pero sin el fuego interior que define a un ser consciente completo.
Si algunas personas carecen de voz interior, si no revisan sus acciones ni exploran su historia emocional, entonces no están decidiendo verdaderamente, están simplemente reaccionando por inercia. Lo más inquietante es que no son conscientes de su condición. Viven sin experimentar la profundidad de la existencia y ni siquiera lo saben porque carecen del aparato interno para percibirlo. Si estamos rodeados de personas así, de cuerpos sin introspección, ¿qué significa esto para el mundo que creías conocer? ¿Qué implica para tu propia percepción de la realidad social? Significa que la sociedad está poblada mayoritariamente por actores inconscientes de su actuación, por sombras que simulan vida, por repetidores de patrones que carecen de autor interno. Más importante aún, si tú tienes pensamientos internos, si te cuestionas, si despiertas en mitad de la noche preguntándote por el sentido de tu existencia, entonces no eres como ellos. Vives en una realidad diferente, una realidad de conciencia despierta, no de automatismo. Y esa diferencia no es superficial, es ontológica, fundamental, espiritual en su esencia más profunda. La ciencia ha demostrado que no todos los cerebros están estructurados para la introspección. En algunos, las regiones asociadas al pensamiento complejo y la metacognición simplemente no se activan. No estamos hablando de una elección, sino de una condición innata. Muchos jamás podrán despertar, no porque no quieran, sino porque no fueron hechos para ello. Son parte del decorado de esta realidad, no sus protagonistas. Son el fondo de la simulación, como advirtió la teosofía, seres cuyo único propósito es sostener la ilusión de mundo poblado. Y si tú eres uno de los pocos realmente conscientes, entonces vives entre los sin alma, sin que ellos siquiera sospechen su condición, sin que perciban la diferencia esencial que os separa. Mientras la mayoría asume que la conciencia es universal, la neurociencia moderna traza una línea divisoria clara entre los internamente vivos y quienes solo simulan estarlo. Los escáneres cerebrales muestran una verdad incómoda. No todos los cerebros evidencian signos de introspección profunda. No todos se activan en las regiones asociadas al pensamiento reflexivo. Los investigadores han medido la actividad cerebral de personas intrínsecamente reflexivas. Muestran intensa actividad en la corteza prefrontal, responsable del pensamiento abstracto y el razonamiento complejo. Pero cuando observan a quienes simplemente reaccionan, a quienes viven sin cuestionarse, lo que aparece es alarmante. La actividad cerebral profunda está ausente o severamente reducida. Esto confirma lo que Blavatsky ya sabía. Hay entre nosotros formas humanas cuya arquitectura interior no permite el desarrollo del alma, no por defecto sino por diseño. Sus mentes están configuradas no para cuestionar sino para obedecer, no para crear ideas sino para replicarlas. No es falta de inteligencia, sino una diferencia espiritual esencial. Estas personas parecen normales. Hablan, sonríen, trabajan, siguen normas sociales, pero observadas con atención, revelan ese vacío interior característico, esa ausencia de presencia consciente real. No emiten pensamiento original, no cuestionan los paradigmas establecidos, no dudan de las narrativas dominantes, solo absorben y replican, funcionan en lugar de vivir plenamente. Este descubrimiento implica algo devastador. La humanidad no es una especie uniforme interiormente. Estamos divididos por algo invisible pero fundamental, la presencia o ausencia de autoconciencia verdadera. Si esto es cierto, y la evidencia científica lo respalda, entonces nuestro mundo está poblado por millones de personas que carecen de la capacidad biológica para reflexionar sobre su existencia. No pueden cuestionar el guión social porque no tienen un autor interno que lo evalúe. Son intérpretes automáticos, sombras proyectadas por el inconsciente colectivo, ecos sin fuente original. ¿No has conocido a alguien que parecía existir únicamente en reacción constante a estímulos externos? ¿Alguien que jamás pronunció una idea original, que nunca cuestionó sus creencias fundamentales? Son ellos, los sin alma, que Blavatsky describió con escalofriante precisión hace más de un siglo, cuando la ciencia aún no disponía de las herramientas para confirmar sus visiones. Si estas palabras encienden algo dentro de ti,
Si resuenan con una verdad que siempre has intuido, entonces no eres uno de ellos. Tú piensas, sientes, cuestionas lo aparente. Sabes que algo no encaja en la narrativa oficial del mundo, y esa intuición te hace distinto, peligrosamente distinto en un sistema diseñado para el automatismo y la obediencia irreflexiva. ¿Te has preguntado por qué hay personas que jamás rompen sus rutinas, que siguen las mismas costumbres y defienden las mismas ideas, incluso cuando la evidencia contradice sus creencias? No es simple terquedad ni resistencia al cambio. Es que sus mentes no están diseñadas para cuestionar los fundamentos de su existencia. No pueden preguntarse, ¿y si estoy equivocado? Su arquitectura interna, biológica y espiritual, no incluye esa capacidad de autocrítica. En un sentido profundamente real, no cuestionan la realidad porque son meros componentes de ella. Son como ladrillos en un muro que jamás se preguntan por qué fueron colocados allí. Simplemente cumplen su función estructural, sin conciencia de su propósito en el edificio mayor. Imagina lo que esto significa a nivel colectivo, si gran parte de la humanidad está predispuesta a seguir en lugar de pensar, ¿quién dirige realmente el curso de los acontecimientos mundiales? ¿Son los pocos que dudan, que despiertan, que cuestionan, o la vasta mayoría que repite y obedece sin conciencia de su automatismo, sin percepción de su carencia de voluntad real? Blavatsky lo expresó claramente. La humanidad está compuesta por dos clases de seres, los que poseen alma despierta y los que solo aparentan tenerla. ¿Y si esta separación no es casual sino parte de un diseño cósmico más profundo? Si algunos fueron creados como figurantes espirituales, en un escenario cuya función excede nuestra comprensión? La idea parece fantasiosa, hasta que consideramos que filósofos contemporáneos como Nick Bostrom han propuesto seriamente la hipótesis de la simulación, la posibilidad de que nuestra realidad sea un entorno simulado. En toda simulación, como en todo videojuego, no todos los personajes necesitan conciencia plena. Algunos existen solo para crear la ilusión de un mundo poblado, como NPCs, personajes no jugables. No actúan por decisión propia sino por programación. No existen para cuestionar la realidad, sino para mantener su consistencia ilusoria, su apariencia de normalidad y coherencia. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven en bucles predecibles, con rutinas idénticas día tras día, sin variación, sin cuestionamiento, sin disrupción creativa? Repiten frases hechas, no ideas propias. Siguen tendencias, no convicciones personales. Defienden lo que escuchan en su entorno social, no lo que han elaborado mediante reflexión crítica. En realidad no piensan, ejecutan programas mentales implantados desde el exterior. Y lo hacen con la precisión mecánica de algoritmos biológicos, sin conciencia de su automatismo. Blavatsky los identificó como formas vacías, personalidades sin alma verdadera, meros vehículos biológicos que aparentan humanidad, pero carecen de su esencia consciente más profunda. Quizás no todos los seres humanos estén diseñados para despertar espiritualmente. Quizás algunos sean componentes estructurales de la realidad, no exploradores conscientes de ella. Algunos no cuestionan los límites de lo posible porque su función es precisamente mantenerlos, reforzarlos, no desafiarlos. Se mueven en el mundo físico, pero no despiertan en el plano espiritual. Elena Blavatsky los describió con precisión perturbadora. Formas humanas sin alma, entidades que existen para mantener el flujo de la realidad material, pero sin evolución espiritual posible. Son parte integral de lo que la sabiduría oriental llama Maya, el velo ilusorio que oculta la naturaleza fundamental de la realidad, la matriz que nos mantiene atrapados en percepciones limitadas. Hoy, la física teórica tropieza con este mismo concepto. El físico James Gates descubrió códigos de corrección de errores incrustados en las ecuaciones fundamentales de la teoría de cuerdas. Son códigos idénticos a los utilizados en sistemas computacionales para mantener la integridad de las simulaciones digitales. El universo contiene estructuras que reflejan la lógica de la programación informática. Si nuestra realidad opera bajo principios similares a los de una simulación, entonces la existencia de seres que solo imitan la conciencia no sería una hipótesis,
sino una consecuencia lógica necesaria. Como en los videojuegos avanzados, donde solo los personajes principales poseen algoritmos complejos, mientras los secundarios existen para crear la ilusión de un mundo habitado y coherente. Observa a quienes te rodean. ¿Cuántos repiten las mismas frases todos los días? ¿Cuántos siguen rutinas idénticas sin cuestionarse jamás su propósito o valor real? Viven atrapados en bucles predecibles, defendiendo ideas que no originaron, expresando emociones programadas socialmente, como si respondieran a comandos ejecutados desde alguna terminal invisible. No generan pensamiento original, no cuestionan los paradigmas establecidos, simplemente ejecutan los programas que la cultura dominante ha instalado en sus sistemas neurales. ¿Y tú? ¿Eres también un actor siguiendo un guión invisible, atrapado en ciclos que se repiten desde antes de tu primer recuerdo consciente? ¿O has comenzado a despertar? La verdad más inquietante, aquella que ningún sistema de control querría que descubrieras, es esta: si existen los NPCs humanos, entonces no todos deben despertar, pero tú sí puedes. Si puedes cuestionar la naturaleza de la realidad, si percibes que algo no encaja en la narrativa oficial, entonces ya no estás operando en modo automático, estás viendo el código subyacente. El siguiente paso inevitable es descubrir qué fuerzas controlan realmente este sistema y por qué fuiste dotado de conciencia reflexiva dentro de él, cuando tantos otros carecen de ella. La sociedad no está diseñada para fomentar tu despertar. No existe conspiración visible. Existe programación invisible implantada desde tu infancia en cada aspecto de tu experiencia cotidiana. El verdadero control no se impone por fuerza, se implanta sutilmente. Desde que naces, se te enseña qué creer, cómo comportarte, qué desear, qué temer, qué ignorar. El sistema educativo no existe para crear pensadores independientes, sino trabajadores funcionales, engranajes obedientes que encajen perfectamente en la maquinaria social preexistente. Escucha el timbre, muévete, memoriza, repite, obedece. Tu calificación no mide tu conciencia crítica, sino tu conformidad con la norma, tu capacidad para seguir instrucciones sin cuestionarlas. Los medios no fomentan el pensamiento original, sino el consumo pasivo de opiniones prefabricadas. Te dicen qué temer, qué desear, qué discutir, manteniendo tu mente ocupada con distracciones superficiales. Mientras reaccionas emocionalmente a las polémicas manufacturadas del día, las decisiones reales sobre el destino colectivo se toman en silencio, en espacios a los que jamás fuiste invitado. Y mientras los NPCs humanos cumplen su función, mantener la ilusión de normalidad, tú estás destinado a algo diferente: romper el velo, despertar, percibir la realidad subyacente. Si estás consciente, si puedes ver más allá de la programación social, entonces hay algo en ti que no pueden controlar, una conciencia viva, libre y potencialmente revolucionaria. Las decisiones que moldean tu realidad no ocurren donde puedas verlas. No se toman en plazas públicas ni en procesos transparentes, sino tras puertas cerradas, bajo reglas que nunca estableciste. El condicionamiento social es el arma más sutil jamás creada. No controla solo lo que haces, moldea fundamentalmente quién crees ser, cómo te percibes, qué consideras posible o imposible. El sistema recompensa a quienes siguen el guión sin cuestionar y margina a quienes se atreven a desviarse. No necesitas ser radical para experimentarlo. Basta con cuestionar públicamente cualquier dogma aceptado. Inmediatamente serás etiquetado como problemático, confundido o peligroso. ¿Por qué? Porque la mayoría no basa su identidad en el pensamiento crítico, sino en la ilusión de certeza. No creen lo que piensan. Piensan lo que les han programado para creer. Sus ideas no nacieron de reflexión interna, sino de absorción externa. Las defienden como propias, pero son préstamos inconscientes. Como Blavatsky advirtió, la conciencia autónoma es una rareza evolutiva. El pensamiento verdaderamente independiente resulta aterrador para quienes jamás han experimentado la voz de su alma auténtica. Les desestabiliza porque amenaza los fundamentos de su identidad prestada,
Por eso rechazan violentamente cualquier desafío a las narrativas que han absorbido sin cuestionamiento previo. El sistema no necesita pensadores, necesita consumidores. Te quiere entretenido, indignado por las cuestiones equivocadas, emocionalmente reactivo, atrapado en ciclos de distracción permanente. Así nunca te detendrás a preguntar, ¿quién se beneficia de mi indignación dirigida? ¿Quién gana con mi obediencia automática? ¿A quién sirve que yo no cuestione los fundamentos del sistema? La mayoría jamás formulará estas preguntas, no porque no puedan, sino porque no fueron diseñados para hacerlo. Están programados para previsibilidad, no para disrupción creativa. ¿Qué significa esto para ti? Si estas reflexiones resuenan en tu interior, si algo en ti reconoce esta verdad, entonces ya eres diferente. Ya estás despierto en un mundo mayoritariamente dormido. Pero despertar no es el final, es apenas el comienzo. El sistema sigue funcionando, el programa continúa ejecutándose, y los sin alma siguen caminando a tu alrededor, inconscientes de su condición. La pregunta crucial ahora es, ¿qué harás con esta conciencia recién activada? ¿Cómo vivirás sabiendo lo que ahora sabes? ¿Qué respuesta darás a este despertar espiritual? Las señales están por todas partes, y una vez que aprendes a reconocerlas, ya no puedes dejar de verlas. La previsibilidad absoluta, la incapacidad para cuestionar creencias fundamentales, la ausencia de duda. Los sin alma siguen rutinas idénticas día tras día sin cuestionamiento. Tienen opiniones rígidas, inmutables. Se comportan como algoritmos predecibles respondiendo a estímulos específicos según parámetros fijos. Ante nueva información contraria a sus creencias, no la analizan ni integran. La rechazan automáticamente como error o amenaza. Jamás se preguntan, ¿y si estoy equivocado? Pero, porque esa función no existe en su programación. Si tú puedes formular esa pregunta, entonces ya estás fuera del programa. No es que ellos estén equivocados, es que jamás han considerado la posibilidad de estarlo, porque carecen del mecanismo interno para la duda constructiva. Nunca se detienen a examinar el origen de sus creencias, ni cuestionan sus reacciones emocionales automáticas. Funcionan por inercia, ejecutando patrones aprendidos sin conciencia de estar haciéndolo. Reaccionan con rabia, tristeza o alegría programada. Pero si les preguntas por qué sienten así, no sabrán responder. Sus emociones no son respuestas internas genuinas, sino descargas prediseñadas por su condicionamiento. Como Blavatsky escribió, estas personas no son individuos en sentido espiritual, sino fragmentos del inconsciente colectivo, trozos de humanidad sin centro consciente, sin llama interna despierta. Otra señal reveladora es su pensamiento rígido. Son incapaces de tolerar la ambigüedad, no buscan comprensión, buscan confirmación de lo que ya creen saber. No exploran, defienden territorios mentales predefinidos. Cuando una idea desafía su visión del mundo, no la consideran con curiosidad, sino que activan defensas automáticas. Eso es conspiración. Así no funciona el mundo. Hay que confiar en los expertos. No son pensamientos, son mecanismos de defensa programados para proteger la integridad de su sistema operativo mental, para evitar cualquier cuestionamiento profundo que podría desestabilizar su falsa identidad. Muestran obediencia ciega a figuras de autoridad. Confían sin cuestionar en instituciones que jamás han examinado críticamente, gobiernos, corporaciones, medios, academia. Asumen que estas estructuras existen para su bienestar. No sospechan que muchas de estas entidades fueron diseñadas precisamente para controlarlos, para moldear su percepción, para dirigir sus reacciones emocionales hacia objetivos predeterminados ajenos a su auténtico interés. Quizás la señal más reveladora sea la respuesta sincronizada ante eventos mediáticos. Ocurre algo significativo y de inmediato, todos comienzan a repetir idénticas frases, opiniones e indignaciones, como actualizados con nuevos diálogos simultáneamente. Lo más escalofriante, los NPCs humanos no saben que lo son. Están absolutamente convencidos de ser individuos racionales, conscientes y únicos. Creen tomar decisiones propias cuando solo siguen programaciones invisibles.
No puedes despertar a quien está programado para no reconocer su sueño. Su sistema rechazará automáticamente cualquier sugerencia de que no es plenamente consciente. La llamará conspiración, locura o absurdo. Lo único que puedes hacer es reconocer esta realidad y decidir cómo relacionarte con ella. Confrontarla, alejarte de ella o usarla como espejo para tu propio despertar continuo. Pero la pregunta más incómoda no es sobre ellos, sino sobre ti. ¿Y si tú también has estado funcionando como un NPC en ciertos aspectos de tu vida? Nadie quiere considerar esta posibilidad. Es fácil señalar el automatismo ajeno. Lo difícil es examinar honestamente tus propios patrones automáticos, tus reacciones programadas, tus creencias no examinadas, tus zonas de confort mental. Si nunca has cuestionado seriamente tus convicciones fundamentales, si jamás has dudado de lo que crees saber con certeza, entonces puede que también hayas estado ejecutando guiones preinstalados sin saberlo. El primer paso hacia la libertad real es hacerte preguntas incómodas. ¿Formo mis propias creencias o adopto pasivamente lo que me presentan? ¿Busco verdades aunque sean perturbadoras o solo confirmación de mis ideas actuales? Si no cuestionas activamente tu realidad, entonces por defecto estás siguiendo una programación externa. El sistema está diseñado precisamente para mantenerte distraído, ocupado, emocionalmente reactivo, pero superficialmente conformista. Para que nunca te detengas a preguntar lo esencial: ¿por qué hago lo que hago? ¿Quién se beneficia realmente de mis decisiones automáticas? ¿A qué propósito mayor sirvo sin darme cuenta? Liberarte requiere más que información, exige una recalibración total de tu relación con la existencia. Fuiste condicionado para buscar aprobación antes que verdad, entretenimiento antes que conocimiento, comodidad antes que crecimiento. La verdadera libertad comienza con la autoobservación consciente. Detectar en tiempo real cada vez que reaccionas automáticamente. Preguntarte: ¿este pensamiento es genuinamente mío o una respuesta programada por mi entorno? El siguiente paso es romper tus patrones habituales. Los NPCs viven en bucles predecibles. La evolución consciente ocurre cuando te expones voluntariamente a ideas que desafían tus creencias establecidas, especialmente las que te incomodan. Pero consumir información alternativa no es suficiente. Los NPCs también consumen contenido pasivamente sin transformarse. La diferencia está en la aplicación: transformar el conocimiento en cambios concretos en tu percepción y comportamiento. El cambio verdadero implica desapegarte del sistema que te mantiene dormido. El control más efectivo no está en reglas externas, sino en cómo el sistema vincula tu identidad a fuerzas ajenas. Define tu valor a través de la aceptación social, el consumo, el entretenimiento y falsas identidades tribales. Para despertar, debes soltar estas ataduras invisibles que te mantienen previsible y reactivo. Deja de buscar aprobación externa. Deja que los medios dicten tus prioridades. Deja que la opinión mayoritaria moldee tu pensamiento. Empieza a cuestionar todo, a crear desde dentro. Conviértete en un jugador consciente, no en una pieza del tablero. La mayoría nunca lo hará. Seguirán sus bucles predecibles porque fueron programados para eso. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado en ti, entonces ya eres diferente. Ya has roto el patrón. Ya estás fuera de la simulación de fondo. La única pregunta que queda es: ¿vas a completar lo que has empezado? ¿Ya diste el primer paso? ¿Ya viste lo que la mayoría nunca verá? ¿Ya sabes que muchos nunca despertarán realmente? No porque no puedan, sino porque nunca fueron programados para cuestionar, para dudar, para buscar más allá. El sistema no solo tolera a los NPCs humanos, los necesita. Vive de su obediencia automática, de su indignación controlada, de su rutina irreflexiva. Pero ahora surge una pregunta más profunda: si los NPCs existen, si hay seres humanos que funcionan como autómatas inconscientes, ¿qué implica esto sobre la naturaleza de nuestra realidad? ¿No será que este mundo fue diseñado precisamente así? Como un escenario que simula plenitud pero está construido mayoritariamente con repetición automatizada, con conciencia limitada.
Quizás solo una fracción de la humanidad sea plenamente consciente. El resto podría ser mecanismos de soporte, programas biológicos que completan la ilusión de un mundo rebosante de vida consciente. Si lees esto y resuena en ti, si no has apartado la mirada, si no has descartado estas ideas como fantasías, entonces ya sabes quién eres. Ya sabes que estás despierto, que no eres simplemente fondo o ruido, que tienes alma, que posees ese fuego interior que distingue al ser consciente del mero existente. El juego de la realidad cambia cuando un solo ser consciente decide actuar contra su programación. La simulación pierde fuerza cuando alguien ve más allá del velo. Y esa decisión es ahora tuya. Si has llegado a cuestionarte todo esto, si sientes el peso de este conocimiento, entonces ya eres diferente. No eres como la mayoría. No eres de los que simplemente repiten sin pensar. No eres de los que existen sin mirarse al espejo del alma. Estás destinado a despertar. Pero despertar no es el final del camino. Es apenas el comienzo. Ver la jaula no significa haber escapado de ella. La libertad no llega cuando entiendes lo que te limita. La verdadera libertad surge cuando actúas conscientemente para transformar tu realidad interior y exterior. Cuando rompes activamente los patrones que te mantienen predecible y controlable. Ahora conoces lo que son los NPCs humanos. Has visto los bucles, los guiones, los patrones que rigen sus vidas sin que ellos lo perciban. Has visto cómo repiten ideas, emociones y creencias como si estuvieran cumpliendo una función mecánica más que viviendo con propósito consciente. Pero la verdad más profunda es que todos los sistemas de este mundo fueron diseñados para mantenerte precisamente así, dormido, previsible, reactivo en vez de creativo. El sistema educativo no fue creado para liberar mentes, sino para estandarizarlas. No te enseña a pensar críticamente, sino a obedecer eficientemente. No despierta tu conciencia, la encausa. El sistema informativo no existe para iluminarte, sino para mantenerte emocionalmente reactivo, distraído con el espectáculo superficial, mientras lo importante ocurre tras bambalinas, lejos de tu atención. El sistema político no está diseñado para empoderarte, sino para darte la ilusión de participación, mientras las decisiones reales se toman en espacios a los que nunca tendrás acceso. Todo lo que te rodea está estructurado para convertirte en un NPC más, y si no estás activamente resistiendo esta programación, inevitablemente vuelves a caer en ella. Desconectarte de esta programación no es un acto simbólico, sino una práctica diaria. Dejas de participar en juegos que no elegiste, dejas de reaccionar según patrones prediseñados. Dejas de alimentar ciclos de indignación manufacturada que solo sirven para mantenerte distraído mientras otros deciden por ti. Tomas conscientemente el control de tu atención y tus respuestas. Te vuelves intencional con tu tiempo, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Creas en lugar de solo consumir. Analizas en vez de simplemente reaccionar. Te mueves diferente al resto precisamente porque comprendes lo que muchos nunca verán. La mayoría nunca despertará completamente, pero tú sí puedes hacerlo. Y eso lo cambia todo. Despertar transforma cómo percibes el mundo, cómo interactúas con otros, cómo decides, cómo vives cada momento de tu existencia. Cuando entiendes que no todos están verdaderamente conscientes, cuando ves que muchos ejecutan programas ajenos sin saberlo, también comprendes que el sistema constantemente intenta arrastrarte de vuelta al sueño. Te seduce con comodidad, con rutina, con distracciones infinitas, con falsas identidades, con indignación dirigida, con enemigos fabricados, con miedos amplificados. Porque una mente verdaderamente despierta es peligrosa para el sistema. Una persona que piensa por sí misma, que no responde previsiblemente a los estímulos programados, representa una anomalía potencialmente disruptiva. Ahora que conoces esta verdad, debes decidir qué harás con ella. El conocimiento por sí solo no transforma nada. Necesita ser aplicado, vivido, encarnado en acción consciente. Debes resistir conscientemente la inercia de los viejos patrones. Limitar tu exposición al ruido digital que programa tu percepción. Recuperar tu tiempo, tu atención,
tu capacidad de pensamiento original. Los NPCs desperdician sus vidas persiguiendo metas artificiales, reaccionando a estímulos programados, complaciendo a un sistema que nunca fue diseñado para su beneficio auténtico. Tú puedes elegir no participar en ese juego. Puedes concentrarte en desarrollar tu conocimiento verdadero, tus habilidades reales, tu poder de creación autónoma y conciencia expandida. El mundo no es lo que pensabas. Las personas que te rodean no son quienes creías. Pero ahora tienes una ventaja crucial. Ves la realidad con mayor claridad. Esa percepción te otorga un poder transformador, no para manipular a otros, sino para liberarte a ti mismo de las manipulaciones que han dirigido tu vida hasta ahora. El conocimiento sin acción no sirve de nada. Lo que acabas de descubrir no cambiará tu vida a menos que des el siguiente paso. Aplicarlo conscientemente, vivir desde esta nueva comprensión. Comenta abajo si has entendido realmente este mensaje. Ese simple acto podría ser el primer gesto auténtico de alguien que ha dejado de repetir y ha comenzado a despertar.